no se te olvide suscribirte a nuestra página en YouTube y darnos un like en nuestra página oficial de la Iglesia Vida Eterna Yadá en Facebook. Suscríbete y hazle a la campanita y seguirás recibiendo más notificaciones de los siguientes resúmenes que haremos de las prédicas que Dios nos da en cada semana. Así es que bendiciones y no te lo puedes presentarles un resumen de lo que fue el mensaje del domingo bajo la tormenta. Y el título que hacíamos énfasis era no pierdas el control. Y es la palabra que el Señor nos daba para este domingo, y el Señor nos dice no pierdas el control, porque aunque van a haber muchas tormentas en la vida, hay que aprender a no perder el control. Sabemos que Dios tiene control de todas las cosas, así es que vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a leer la escritura ahí en San Marcos capítulo 4, versículos 35 al 40, que dicen de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se abnegaba, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza, y les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Vamos a empezar hablando de las 7 evidencias cuando perdemos el control, y luego hablaremos de los 7 consejos para no perder el control. Entremos en materia. Primero, hablando de las 7 evidencias cuando perdemos el control, decíamos que es importante comprender que hay que tomar la vida como una enseñanza y no como una tragedia. Y de aquí vamos a aprender mucho cuando nosotros aprendemos a ver la vida como una enseñanza. Porque contrario a eso, podríamos perder el control de todas las cosas. Entonces veamos cuáles son las evidencias. Lo primero es la desesperación. Cuando los vientos se levantan, cuando las tormentas se levantan, empieza a ocurrir una desesperación en el interior. Cuando las cosas se empiezan a alterar en nuestro lugar, en nuestra atmósfera, en nuestro alrededor, nosotros tendemos a desesperarnos. Y cuando nos desesperamos, nos lleva a un camino a perder el control. Entonces, los discípulos, cuando vieron en aquella barca que estaban, cuando vieron los vientos, cuando vieron que ya se abnegaba, o sea que empezaron a notar que su barca podía hundirse, y eso les provocó una desesperación. Lo segundo que ocurre después de la desesperación es que viene una desconcentración, o sea, una pérdida de concentración del lugar donde estás, una pérdida de la realidad en lo que te encuentras, y eso podría ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban perdiendo el sentido de dónde estaban. Quizás se preguntaban qué nos había traído hasta aquí, qué era lo que nos llevaba hasta ese lugar, qué nos había llevado hasta ese momento. Y ahí fue cuando ellos perdieron el control. Entonces ya una vez que ellos perdieron la desesperación, también se desconcentraron y los llevaba a aquello que es la tercera evidencia de cuando uno empieza a perder el control. Entonces, de repente los discípulos vieron que Jesús estaba dormido, como ni se inmutaba, en silencio completamente, lo que era la parte de la popa de la barca. Los discípulos, después de que se habían desesperado y habían perdido la concentración, entonces ahora venía la mala interpretación. Interpretarían el silencio de Jesucristo como la ausencia de su cuidado. Y esto nos sucede a nosotros también. Cuando la situación es fuerte, difícil y empezamos a perder el control, cuando ya estamos desesperados, cuando perdemos la concentración, empezamos a malinterpretar las acciones, el mover de Dios. Y entonces creemos que como Dios nos está moviendo, que ese silencio debe de ser la evidencia de que Él no está teniendo cuidado de nosotros. Y esto empieza a llevarnos y es consecuente
Luego nos lleva a la siguiente evidencia. La siguiente evidencia cuando empezamos a perder el control es que empezamos a hablar más y a escuchar menos. Aquí a los discípulos estaban desesperados, habían perdido la concentración, estaban hablando de que podían morir, de que se iban a abnegar. Cuando uno empieza a hablar mucho, uno va a escuchar menos. Hay un dicho que dice que entre más hablemos, menos escucharemos lo que está a nuestro alrededor. Entonces, véase cómo se empieza a perder el control de toda la circunstancia. Cuando nosotros vemos la quinta evidencia ya es un poco más peligrosa, fuerte, porque ya es la pérdida de la confianza en Dios. Es la pérdida de la confianza en Dios. Cuando esto ocurre, cuando ya hay esa pérdida de la confianza en el Señor, nosotros cometemos el error de empezar a malinterpretar lo que Dios está haciendo. Y entonces empezamos a creer que Dios no está teniendo cuidado de nosotros. Y ahí empezamos a perder la confianza en el Señor. Y entonces ya el control se está perdiendo completamente de cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Veamos la sexta evidencia. La sexta evidencia es un poco más fuerte todavía que la pérdida de la confianza en Dios, porque a veces podemos estar dudando de que Dios esté obrando, pero no solamente eso, a veces no solamente está en que a veces estamos dudando de que Dios está obrando, sino que después de que empezamos a hablar, no solamente hablamos cualquier cosa, sino que empezamos a hablar mal. Por ejemplo, en vez de clamar al Señor, empezamos a reclamarle al Señor. Y esa es la sexta evidencia. Cuando el clamor se convierte en un reclamo contra Dios, eso es evidencia que ya perdimos el control. Es evidencia que ya no estamos teniendo control de nosotros mismos en las circunstancias que estamos cruzando. Esa es la sexta evidencia. Entonces, los discípulos cuando vieron a Jesucristo le reclamaron y le dijeron, bueno, ¿tú no tienes cuidado de nosotros? ¿No ves que vamos a perecer? Y aquello, en vez de ser un clamor, parecía más un reclamo. Y Jesucristo estaba ahí dormido. Entonces, eso nos demuestra el camino a perder el control bajo la tormenta. Y es importante mantener el control. Veamos la sexta y última evidencia de lo que significa y veamos la sexta evidencia. Veamos cómo uno pierde el control. Finalmente, cuando uno ya pierde completamente la fe. Cuando siente que ya no va a sobrevivir, cuando siente que ya no hay nada, cuando siente que va a morir, que lo único que le espera es perecer en ese lugar, en esa circunstancia. Y muchas veces nos vamos a encontrar de la misma manera, vamos a sentir que vamos a perecer en ese momento. Pero yo quiero decirle que el Señor está con nosotros, que el Señor no nos ha dejado. Recuerde la palabra a través del profeta Isaías, aunque pases por el fuego no te quemarás y aún las aguas no te abnegarán. Pero cuando se pierde la fe, ni aún estas palabras a veces son suficientes para una persona que ya ha perdido la fe. ¿Qué se puede hacer cuando uno ya perdió la fe? Es interesante entonces comprender y ver que el enemigo va a buscar siempre la manera en que nosotros finalmente terminemos perdiendo la fe. Así es que esas son las 7 evidencias cuando ya perdemos el control. Y tenemos que poner mucha atención a todo eso. Ahora vamos a ver los 7 consejos para no perder el control. Ya vimos las evidencias de cómo podemos perder el control en medio de la tormenta. Veamos ahora los 7 consejos que nos podrían ayudar a no perder el control. Primer consejo que nos toca comprender es la aceptación. Debemos de aceptar que van a haber momentos en la vida que no vamos a poder tener control de ciertas circunstancias o cosas que nos estén sucediendo. Y la aceptación es el primer paso. El primer paso para poder mantener el control es aceptar que hay circunstancias que usted no va a poder controlar. La pérdida de un familiar,
el diagnóstico de una enfermedad, la epidemia que tenemos ahorita alrededor es una realidad, no la podemos evitar. Debemos de aceptar que está ahí. ¿En qué me puede ayudar el poder aceptarlo? Eso te trae hasta cierto punto un sentido de paz interior. Aceptar que hay cosas que no las podemos cambiar. Cuando nosotros podemos aceptar, también nos va a ayudar al segundo paso, que es el segundo consejo. Entonces, repito, aceptar las situaciones que no puedes controlar. Acepta que hay cosas que tú no las puedes controlar. Y eso nos va a ayudar para que, en segundo lugar, podamos también lo que necesitamos, el consejo de dos que necesitamos para no perder el control en medio de la tormenta es estar conscientes de la presencia del Señor. A los discípulos se les había olvidado quién iba en la barca. A los discípulos solo sabían que iban ellos 12 y el número 13 solo era eso, el número 13. Otro tripulante más en la barca. Se desesperaron tanto, perdieron tanto el control, que ignoraron que quien estaba ahí en la barca era el mismo Dios que había hecho los vientos, que había hecho las tormentas, que había creado los cielos y la tierra. Para ellos solamente era el 13º tripulante más. Qué interesante. Entonces es muy importante para no perder el control, es saber que en mi barca va el creador de los cielos y la tierra, el que tiene el control para detener las tormentas y los vientos. Es interesante entonces estar siempre presente. Dios está conmigo, no importa, aunque a veces no me siento digno, aunque a veces no me siento que Él está ahí, yo le quiero decir algo, Él está ahí, Él va a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él es fiel, no porque nosotros seamos fieles, sino porque Él es fiel. Entonces es muy importante comprender de que hay que ser conscientes de su presencia. Eso nos va a mantener seguros, nos va a ayudar a mantener el control. Lo tercero que debemos de considerar para no perder el control es tener dominio propio de las emociones. O sea, yo les decía al principio que hay que aceptar que van a haber circunstancias, situaciones, eventos de los cuales nosotros no vamos a poder tener control. Pero sí podemos tener control de nosotros mismos, sí podemos tener control de nuestras propias emociones, sí podemos tener control de lo que está ocurriendo en nuestro interior. Quizás no podamos controlar los vientos de allá afuera, pero sí podemos controlar el agitar de mis emociones, el agitar de mis ansiedades, el agitar de lo que me está ocurriendo. Yo quiero decirle que eso sí lo podemos controlar, sí podemos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, aunque no seamos capaces de poder controlar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en lo externo, sí podemos controlar lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Ese es el tercer consejo. Pasemos entonces ahora lo que es al cuarto consejo. El cuarto consejo que nos va a ayudar a mantener el control, a que no lo perdamos ese control cuando estemos bajo tormenta, es aprender a escuchar mientras se calla. Aprender a escuchar mientras se calla. Uno no hace silencio solamente por hacer silencio. Uno no calla solamente por callar. Hermanos, tenemos que aprender a escuchar hablar a Dios en medio del silencio. Y usted me dirá, pastor, ¿cómo es que Dios puede hablar en el silencio? La Biblia nos relata en los libros de Primera de Reyes, cuando Elías había huido de Israel, había corrido, había caminado más de 40 días y 40 noches, y había llegado hasta el monte de Dios, el monte Carmelo. Y Dios se apareció a él para hablar con él. Y cuando Dios se apareció, se manifestó primero un viento, y Elías salió tras aquel viento para ver si Dios estaba en aquel viento. La palabra dice que Dios no estaba en ese viento. Aunque era fuerte, aunque era soplante, Elías no vio a Dios ahí. Detrás de ese venía un terremoto tremendo que arrancaba piedras, desquebrajaba todo. Y Elías salió corriendo diciendo, esta vez ahí estará Dios. Y Elías se dio cuenta que Dios no estaba en el terremoto. Pero dice que un tercer moverse se manifiesta afuera de aquel monte Oreb. Era un suave y dulce silbo apacible, muy callado, muy pequeño, muy delicado. Pero dice que ahí estaba Dios, ahí en el silencio. ¿Qué quería enseñarle el Señor a Elías? Que también él hablaba a través del silencio, que él habla cuando
todo está callado. Y no tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a callar para poder escuchar a Dios. Es imposible que usted escuche a alguien si usted le está hablando a esa persona, y menos si usted le está gritando. No le podemos gritar a Dios, no podemos hablar a Dios solamente. Es bueno clamar al Señor, pero hay momentos en la vida cuando estamos bajo tormenta que es mejor callar y aprender a escuchar para saber qué es lo que Dios quiere decirnos. El quinto consejo que quiero darles en esta preciosa hora es a interpretar el silencio de Dios como paz. No se trata solamente de estar ahí en silencio para escuchar a Dios. Hay que comprender que el silencio de Dios tiene un propósito. A veces usted va a pensar que cuando Dios no está actuando, no está obrando, quizás usted interprete ese silencio como la ausencia de su cuidado, como lo habíamos dicho en esa evidencia. Pero hay que aprender a comprender esto. Cuando usted no mira a Dios moverse, cuando usted esté orando y ha estado clamándole al Señor y usted sabe que la circunstancia es dura y usted sabe que la circunstancia es fuerte, es complicada, es muy difícil, no interprete que Dios no está obrando. Usted interpreta el silencio del Señor como paz. La Biblia dice que los discípulos cuando vieron a Jesucristo ahí durmiendo, ¿qué representaba el adormecer de Jesucristo? ¿Qué nos enseña su sueño ahí? Ese adormecer del Señor nos demuestra paz, que Él podía estar en paz en medio de la tormenta, que Él podía estar en tranquilidad en medio de la tormenta. Es importante no perder el control en medio de la tormenta. Es importante interpretar el silencio del Señor como paz en su corazón. Y eso nos va a ayudar a mantener el control de todas las cosas. Mire qué interesante, nos faltan aún dos más. Veamos el número 6. Es muy importante cuando Jesucristo, antes de que entrara en aquella barca, antes de que anocheciera, Jesucristo les había dicho: subamos a la barca y pasemos al otro lado. Había sido idea del Señor Jesucristo, de quien estaba dormido en la barca, había sido la idea de Él, de que pudieran pasar al otro lado. ¿Eso qué significa? Que la intención era de Él. Y si Cristo había dicho que iban a pasar hacia el otro lado, eso significaba que iba a ocurrir. Eso significaba que ellos iban a ir al otro lado. Hermanos, cuando usted sienta que la barca se está negando, cuando sienta que la barca de su vida, cuando sienta que las circunstancias parecen no terminar, cuando vea este coronavirus que está pasando alrededor del mundo, que parece que no va a terminar nunca, que esta cuarentena, el toque de queda y todo lo que está pasando, a veces una cosa nos queda hacer, es no olvidar que Cristo dijo que pasaremos al otro lado. No olvide lo que Cristo habló de la iglesia. No olvide que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. No olvide que el Señor está ahí con nosotros. No olvidar que Él está con nosotros. No olvidar lo que Él dijo para con nuestras vidas. Jesús le dijo a los discípulos: pasaremos al otro lado. Y si Él dice que pasaremos al otro lado, así va a ser. Entonces, sexto consejo es no olvidar la promesa del Señor, no olvidar lo que Él dijo. Vamos entonces al último consejo, muy importante. No te enfoques en la tormenta, sino en lo que está después de la tormenta, en la orilla. Los discípulos estaban tan asustados en aquel momento que se olvidaron de todo, se olvidaron del mañana, se olvidaron de si tenían familia, se olvidaron del evangelismo, se olvidaron de lo que iban a ir a hacer y para dónde iban. A ellos lo que les interesaba era salir del aprieto en el que se encontraban, porque habían perdido el control de todo, el control de sus emociones. Pero el séptimo consejo para no perder el control es: no te enfoques en la tormenta, no te enfoques en lo que te está pasando, enfócate en lo que va a venir después. ¿Sabe qué había al otro lado de aquella tormenta de los discípulos? ¿Sabe qué había ya en aquella orilla? En aquella orilla lo estaban esperando un hombre para ser liberado, y no era cualquier hombre, no era un demonio el que estaba ahí, eran 1000 demonios casi aproximadamente dentro de aquel cuerpo. En aquella orilla los estaba esperando alguien para ser liberado. Mire qué tremenda enseñanza la que Cristo estaba llevando a los discípulos. Eso nos demuestra varias cosas. Primero, que allá en orilla nos está esperando un gran reto, mayores cosas más grandes en el reino del Señor. Y lo segundo es que la tormenta estaba sirviendo con un gran propósito. La tormenta estaba sirviendo para aumentar la fe de los discípulos, que podrían enfrentarse
contra ese montón de demonios que habían en el cuerpo de aquel gadareno. Hermanos, era necesario que ellos aprendieran a pasar la clase como alumnos del Señor Jesucristo, como maestro de ellos. Él les estaba enseñando que aquella tormenta encerraba un propósito, y ese propósito era aumentar su fe para enfrentarse a retos más grandes que venían después. Eso significa, amados hermanos, entonces que Dios, si ha puesto tu vida en medio de una tormenta, en medio de unas circunstancias, porque el Señor te está preparando para algo más grande que viene. Y es importante que no perdamos el control, que no nos enfoquemos en la tormenta. Enfócate en lo que viene después. Sea cual sea la circunstancia, sea difícil, aunque sea momentos de aflicción, decía el apóstol Pablo: yo tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Poderosa palabra que usaba el apóstol Pablo en su vida para poder mantenerse firme. Un hombre que sufrió varios naufragios, pero el Señor siempre lo preservó su vida. De la misma manera, el Señor va a preservar nuestras vidas si nosotros nos mantenemos firmes, si no estamos enfocados en el dolor del momento, sino en la bendición que viene después. No se le olvide que todo anochecer tendrá su amanecer, hermano. Toda noche tiene su día, y toda tormenta tendrá su bonanza. Así es que estos son los 7 consejos que pueden servirnos a nuestras vidas para cuando volvamos a entrar a este tipo de situaciones como las tormentas. No olvidemos que la vida es una enseñanza, la vida es como un libro que nos enseña todos los días, y es muy importante pasar la lección. Aquel día los discípulos fueron reprobados por el Señor. Él les dijo cuando los miró amedrentados: ¿qué? ¿No tenéis fe? Entonces los discípulos se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque no habían comprendido lo que Cristo les estaba enseñando en aquella noche. En la noche más oscura de tu vida, el Señor te está enseñando algo. No pierdas la fe, no pierdas el control en medio de la tormenta, porque podríamos ser reprobados en el examen. Hermano, no se le olvide, el Señor nos ha puesto en esta vida como en una universidad, y hay materias que hay que atravesar y poder ganarlas, solamente manteniéndonos firmes, solamente enfocándonos a lo que está al final, solamente interpretando su silencio como paz, aprendiendo a escuchar en medio del silencio. Así es que estos son las 7 evidencias de que hemos perdido el control, y también son los 7 consejos para no perder el control. Yo espero que esto haya sido de bendición para tu vida. Yo espero que el Señor te bendiga grandemente. No se te olvide suscribirte a nuestra página en YouTube y darnos un like en nuestra página oficial de la Iglesia Vida Eterna y Adá en Facebook.